Bueno, estamos acá en la segunda emisión de Crudo, nuestro programa, capítulo uno, creo, ¿no, Santi? Porque habíamos dicho capítulo cero. ¿Cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Claro, primero fue el episodio piloto. Este sería el capítulo uno de Crudo. Y O sea que estamos. acá arrancamos Acá bien con arranca el... oficialmente con una estructura mucho más amplia, con la producción acá atrás. Le mandamos un Perfecto. saludo. En un momento del mundo, con el petróleo bajando, parece que se calmó todo lo de Medio Oriente. Y bueno, nosotros vamos a hacer nuestros segmentos que hacemos siempre en este programa, o por lo menos que hicimos en el primer capítulo. Vamos a hablar de algunos datos, vamos a tener una entrevista. Tenemos a Javier Rodríguez Gali para hablar de cuestiones jurídicas y legales. Y al final, alguna cuestión de la historia petrolera argentina. Y bueno, para arrancar, datos. ¿Qué Datos datos crudos, tenemos? Datos crudos, como le sí. decimos a este segmento. Datos crudos. Datos crudos. Quiero arrancar con un número, Nico. 90.297 millones de dólares. ¿Qué crees que es eso para vos? ¿Me vas a regalar? No, ojalá tuviera al menos una fracción de eso. 90.000 millones de dólares. No sé, el PBI, no sé. No, el PBI está rondando los 700.000 millones de dólares en Claro. Argentina. Estamos lejos de eso. ¿Y ese número qué es? Ese número básicamente la totalidad de los RIGIs presentados por la industria del oil and gas al día de la fecha, ¿sí? O sea, proyectos de inversión presentados al régimen de grandes inversiones que se aprobó en el Exactamente. Congreso. De empresas del sector energético, del sector del oil and gas. Ese monto en realidad es la totalidad de lo presentado, pero aprobado al día de la fecha es el 20% de ese monto. Estamos hablando de 19.900 millones de dólares. Ya Obviamente una aprobados. fortuna. Eso aprobado en 4 proyectos: Southern Energy, todo lo que es el Vaca Muerta Oil Sur, Sí. también la expansión del gasoducto Perito Moreno y el que ocurrió hoy, en el día de hoy, a la mañana, que hoy este programa va a salir otro día, pero hoy a la mañana, lo que es el gasoducto del Golfo San Dedicado de... Matías. Claro, o sea que Exactamente. tenemos 4 proyectos aprobados y unos cuantos más presentados. Exactamente, tenemos 70.000 millones de dólares pendientes de ser aprobados. ¿Y el resto qué tipo de proyectos son? Hay de todo tipo, tenemos de midstream, de upstream, lo cierto es que es muy variado y lo más probable es que se aprueben todos. Claro. Y en ese sentido, desde Empiria Energía, hicimos un ejercicio para ver la magnitud de estas inversiones del RIGI y del Oil and Gas respecto a la economía. No necesariamente respecto al PBI, que es un número muy grande, como estábamos hablando, que ronda en los 700.000 millones de dólares, pero quizás algo más atinado sería compararlo con la inversión total de Argentina en un año, ¿sí? Claro, porque ahí a veces pasa lo siguiente, que es, uno ve todos estos números que son reales, es decir, cuando las empresas llevan los proyectos a aprobación del RIGI es porque verdaderamente los proyectos se lanzaron. Claro. En este caso, vos mencionaste el Southern Energy, que es el primer proyecto de exportación de GNL, que tiene 2 proyectos aprobados, ¿no? Claro, El propio proyecto más ahora el gasoducto dedicado que va desde Vaca Muerta a la costa de Río Negro. exacto. Em, pero, pero entonces mucha gente dice, bueno, miles de millones de dólares, el número que acabamos de dar, y sin embargo eso convive con que los datos de la inversión general de la Argentina, del total de la inversión, no vienen siendo tan buenos. No vienen siendo tan buenos. Y acá trajimos también el número de los últimos 12 meses, que es 110.000 millones de dólares, ¿sí? O sea, por un lado, todos los RIGIs presentados de la industria del oil and gas son 90.000 millones. La industria, en realidad la inversión a lo largo del año, de los últimos 12 meses en Argentina, fue de 110.000 millones de dólares. Ahora, lo cierto es que todas estas inversiones que se van a dar en el sector van a tardar ciertos años. No se puede Claro, comparar contra. no es un año, No es son un año, no se puede 20 comparar años contra el por ahí. PBI, que mide el flujo de bienes y servicios producidos en un año. O Claro, lo mismo con la inversión. Hay que hacerlo, prorratearlo de distintas maneras a lo largo de al menos 7 años, que es la vida útil de los proyectos. ok. ¿Y cuánto se espera que se invierta, por ejemplo, el año que viene, más o menos, de estos proyectos RIGI? Bueno, el RIGI, el marco regulatorio del RIGI, te obliga a que se liquide en inversiones el 40% de la inversión en los primeros 2 años, ¿sí? Y luego, obviamente, se puede hacer de distintas maneras el ejercicio, se distribuye la inversión restante en los próximos 5 años. Eso es lo que hicimos en Empiria. Y el número que nos da es que la inversión promedio del sector en los próximos 7 años es alrededor de 12.000 millones de dólares, ¿sí? 12.900 millones de dólares. Dentro del RIGI, Dentro del RIGI por año, ¿sí? De acá a 7 años. claro. Ahora, cuando nosotros lo comparamos con la inversión total de Argentina en los últimos 12 meses, que fue 110.000 millones de dólares, te da aproximadamente un 11%, ¿sí? Claro. Que es lo que hablamos siempre nosotros, Nico, en la oficina. No le pidan al sector que salve a toda la inversión del país.
Claro, porque digo, Argentina es un sector que afortunadamente está con una industria de oil and gas y de energía muy expansiva, pero es un país, una economía mucho más grande, con mucho más sectores. No es Guyana, por dar un ejemplo, Claro. que la inversión en el sector de hidrocarburos es toda la inversión de la economía. Entonces, eh, esta dinámica positiva del RIGI en oil and gas va a sumar, agrega, pero si el resto de la economía, por distintos motivos que no vamos a discutir hoy acá, invierte poco, porque eso es lo que está pasando, la inversión la verdad que viene cayendo en los últimos trimestres, muchos problemas en la construcción, equipamiento de la industria y de otros sectores muy poco, entonces es como decías, no le podemos pedir, sí le podemos pedir a esta industria que invierta y que crezca, Obvio. pero todavía no le podemos pedir, y quizás nunca, que empuje a toda la inversión del país, porque Argentina, como decía, es una economía muy diversificada y con muchos otros sectores. No, totalmente. De hecho, cuando hacía los cálculos antes de llegar acá al programa, veía que en los mejores años de inversión RIGI, cuando haces el cronograma de inversiones, que serían los primeros 2 años, porque te obliga el RIGI a liquidar el 40% de la inversión, llegaría hasta el 16%. O sea, como mucho va a ser el 16% por año, que va a ocupar la inversión RIGI y el oil and gas respecto a la inversión total de la economía. Claro. Proyectos que se localizan en general en las provincias que conocemos, Las que ¿no? conocemos, Neuquén, Río Negro, obviamente, hay algunos proyectos que pasan incluso por La Pampa. Por la Pampa, que son los de transporte. Exactamente. Bueno, ¿y algún otro dato tenemos? Sí, Nico, también quería hablarte un poco sobre Loma La Lata. Loma La Lata, mega yacimiento de gas. Bueno, yo digo mega yacimiento de gas porque históricamente Loma La Lata fue el yacimiento convencional de producción de gas en Neuquén, que era, para todos los que estamos en esta industria, el pulmón gasífero de la Argentina. Bueno, de hecho, en 2003, estaba revisando los datos, fue el 50% de la producción total de gas de Argentina. Claro, por eso. O sea, la mitad de la producción venía de una única concesión, Loma La Lata, Sierra Barrosa. Exactamente. De cierta forma, el imaginario colectivo era casi sinónimo de producción de gas. Sí, 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 porque de hecho gran parte de la gasificación de la Argentina, Argentina en general la gente que está en el sector lo sabe, es un país que cuando miramos el consumo primario de Argentina se distingue del resto del mundo porque somos muy gasíferos. claro. En el mundo el gas explica alrededor del 20 y pico por ciento del consumo primario de energía en Argentina más del 50, No, es tremendo. porque consumimos mucho gas de manera directa y también indirecta en nuestra generación eléctrica, consumimos en el GNC, en los hogares, en la industria. Y gran parte de esa gasificación arrancó con los yacimientos de Comodoro, pero se profundizó cuando en los 70 se descubrió Loma La Lata, porque fue el único mega yacimiento argentino. Claro. En petróleo nunca tuvimos algo parecido. No, una referencia tan grande nunca se tuvo. Llegó a producir creo que 50 millones, 40 y pico de millones de metros cúbicos por día de gas. Sí, totalmente. De hecho, tengo los números no en días, pero 1.400.000 millones de metros cúbicos en el pico en 2003. 2003 fue su máximo. Claro, y hoy en día está en 146.000 metros cúbicos. O sea, está Y menos del 10% de lo que pudo producir. representa el 3%, Nico. El 3% de la producción Claro, total. pasó del 50% al 3%. O sea, es la caída de un gigante. La caída de un gigante, obviamente, por declive natural. Sí, sí, es un yacimiento convencional. Claro. Que en su momento, de hecho en el 2003, estamos mezclando este segmento de datos con el de la historia, Sí. pero en su momento cuando Repsol compró YPF, una de sus primeras preocupaciones fue conseguir la extensión de la concesión de Loma La Lata. Claro. Había mucha más expectativa sobre ese yacimiento. Y estas son las cosas, este ejemplo de Loma La Lata es el que nos permite ver que si no tuviéramos la explotación no convencional, realmente estaríamos en problemas. No, sin duda. Porque dependíamos de ese pulmón que hoy está agotadísimo. Hoy yacimientos como Loma La Lata han sido reemplazados por Fortín de Piedra, que es el no convencional que explota Tecpetrol, y otros yacimientos, y algo de convencional que viene de gas del sur, del offshore de Total en la cuenca austral. Pero esa caída de Loma La Lata es muy simbólica de que sin el no convencional Argentina estaría en problemas serios. Y lo que hubiera sido este año con la guerra en Irán.
que hubiéramos tenido que importar gran parte tanto del petróleo gas. como gas. Hoy nosotros creo estamos ya 2/3 de la producción de gas natural proviene de yacimientos no convencionales. Sí, ya se espera que el año que viene ya no dependamos ni siquiera de importaciones de gas, así que realmente todo el desarrollo en el no convencional en Argentina implica seguridad energética, seguridad nacional, que es muy importante estos tiempos. Bueno, ¿y algún datito más? Y tengo un datito más porque obviamente salió el ICA esta semana, tiene que ver con el comercio exterior que mide el INDEC, principalmente el sector energético, te voy a comentar. Exportaciones en 1.745 millones de dólares. ¿Anuales? Mensuales. Mensuales. El mes de mayo. O sea, cualquiera puede hacer no está bien, ¿no? Pero la multiplicación por 12 y nos da un No, si nivel lo anualizás es impresionante. impresionante. Lo que te puedo decir es los últimos 12 meses. Se acumulan y te da 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares. O sea, Y va para arriba. Y va para arriba, obviamente ahora con estos nuevos precios del crudo, se va a esperar que caiga un poquito respecto a los últimos meses. Estamos con un export parity O sea, cercano esto a 100 en mayo dólares. que fue fue un valor de exportación espectacular. De 101 dólares por barril del export parity. Sí. Obviamente ahora el crudo está en alrededor de 75 dólares por barril. Se espera que obviamente baje un poco. Baje un poco, pero con volúmenes exportados que todo el tiempo van creciendo. Exactamente. Es notable, ese dato es un cambio fundamental para la economía argentina. De hecho, salieron los datos económicos de la balanza de pagos del primer trimestre argentino y bueno, y las cuentas externas argentinas están mostrando una dinámica de superávit comercial que tiene pocos antecedentes y que no está explicada solamente por la industria de oil and gas, pero el cambio que hizo oil and gas de ser un importador a exportar hoy solamente de petróleo, ¿o es el total de exportaciones? No, eso es total de exportaciones. Total de Petróleo exportaciones. fueron 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares y 1.700 como total mensuales. Es algo que la verdad hay que festejar, y especialmente porque más allá del movimiento del precio es algo que llegó para quedarse. Y complementa lo que hablábamos antes del cronograma de inversiones del RIGI. O sea, Claro. por un lado aporta por ese lado la industria y por otro lado también en divisas a partir del comercio exterior. Bueno, paramos con los datos y vamos a ir a nuestra siguiente sección. Vamos a ver a quién tenés para entrevistar. Tengo a Augusto Randazzo, un chico que es un joven protagonista en la industria. Le vamos a hacer unas preguntas para que muestre qué hace en el día a día y que nos cuente alguna que otra anécdota. Perfecto. Bueno, seguimos en el siguiente bloque. Y acá estamos en el nuevo segmento de Crudo, en este primer episodio, porque el primero fue un piloto, este es el primer episodio, el primer capítulo de este programa, en el cual discutimos la coyuntura del oil and gas desde el punto de vista económico y regulatorio. Y también tenemos esta sección en la cual entrevistamos a jóvenes protagonistas de la industria. Y acá a mi derecha tengo a Augusto Randazzo, es ingeniero químico de la Universidad de La Plata y tiene más de 3 años de experiencia en el rubro. Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola Santi, gracias. ¿Todo bien? Un placer estar acá. Bueno, bien. me alegro, gracias por venir. Y él es ingeniero en procesos en una de las principales empresas del país. ¿Qué hace un ingeniero en procesos? Un ingeniero de procesos es quien, para una planta industrial, decide, toma, define las condiciones y las variables operativas para que esa planta productiva, desde que ingresa la materia prima hasta que se obtiene el producto, que puede ser un intermediario o un final, ese producto salga en especificación. ¿Sí? Sí. Obviamente, en el medio hay más cosas a tener en cuenta. Se tiene que tener en cuenta que la planta sea rentable, que la planta sea eficiente, o al menos lo más eficiente posible, y que la planta sea segura. ¿Sí? Eso es muy importante, no solo por una cuestión de seguridad de las personas que la operan, sino también por una cuestión de prevenir mantenimiento y que la planta pueda funcionar el mayor tiempo posible en su condición óptima. Claro, por una cuestión de costos también. También, sí. Están encima de los sí, costos y la operación. entre otras cosas, sí. Claro. ¿Y cómo terminaste metido en la industria? En la industria, mira, la realidad es que desde que uno empieza la carrera, todos sabemos que la industria energética es de las más importantes a nivel país, no solo por la importancia que tiene para las empresas o más en la escala macro, sino en la vida de las personas en el día a día, ¿sí? También, siendo ingeniero químico, es de este grupo de industrias, es de las que más injerencia tienen en los procesos que nosotros estudiamos, porque desde que, digamos, el crudo sale, ¿no?, desde el pozo hasta el que llega, por ejemplo, a un surtidor, sea de nafta, de diésel, en todo ese proceso productivo ocurren todos los procesos que estudia un ingeniero químico a lo largo de la carrera. Claro. Bueno, yo me formé en la Universidad Nacional de La Plata
Tenemos cerca los polos productivos de Dock Sud y de La Plata, que son dos refinerías, entonces hay mucha influencia a lo largo de la carrera. Claro. Después de eso, bueno, se dice mucho, quise ver cómo era, tuve la suerte de tener una pasantía en una refinería, aprendí mucho, me gustó mucho y por suerte tuve la oportunidad de quedarme. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué fue lo primero que te sorprendió cuando empezaste a trabajar en la industria? Que decís, esto era muy distinto a lo que estaba viendo en la facultad. Se podría decir un poco la escala, Sí. aunque uno sabe que esta industria maneja volúmenes muy importantes, los tamaños de las plantas, los equipos en general son muy importantes. Lo primero que me sorprendió son los números. Los números que se manejan. Me pasó que uno se acostumbra muy rápidamente a manejar números muy grandes y toma decisiones, no te digo a la ligera, porque obviamente que uno tiene que ser responsable con las decisiones que toma a lo largo del diseño y de la ingeniería. Pero son números que uno se acostumbra a trabajar o quizás los decide desde una computadora y en realidad tienen un impacto enorme. Quizás no tanto para el presupuesto de un proyecto, porque los proyectos en esta industria tienen presupuestos muy elevados, sobre todo relativamente a otras industrias. Sí. Pero si uno lo piensa en relativo a la economía de uno o a la economía de la gente de la calle, Sí. son números bestiales. Y uno está simplemente haciendo una variación que tiene que analizar si es necesaria o no, si es para mejor o no. Entonces hay muchas cosas en juego y lo primero que me sorprendió es eso, es cómo uno se acostumbra. Además de, bueno, toda la gente que está involucrada en los proyectos. Hay muchísima gente de muchas disciplinas, de muchas edades y con distintas formaciones. No, me imagino, es una experiencia espectacular y me imagino que cuando empezaste a trabajar ahí te encontraste con situaciones en las cuales tuviste que aprender, ¿no? Sí, Por ejemplo, ¿tenés alguna anécdota en ese sentido? Totalmente. Tengo un par de anécdotas. Hay una que no se puede contar. ¿No se así puede que contar después una? ¿No? No. Vemos si la vemos Bueno, después. Me vas a tener que contar después. Te cuento después. Sí. Te cuento después. Se me ocurre una de mis primeros días. Creo que es la primera vez que salí a planta. Sí. Todavía estoy en la pasantía. Yo en la pasantía una de las responsabilidades que tenía era seguir la eficiencia de los hornos y calderas, que bueno, para quienes no saben, son los equipos que más energía consumen generalmente en una refinería. Entonces, mi función era, seguía por sistema las variables operativas, calculaba eficiencias, cuando algo se desviaba, levantaba el teléfono y le pedía a un supervisor, che, por favor, si se puede regular, esto se puede mejorar, joya. Teniendo 21 años. 21, Teniendo, 22 en este momento tenía 22. 22 años. Levantabas 22. el teléfono y un operador que capaz, ¿cuántos años tenía? No, 50 años en la planta, capaz. No. Arrancaban a los 16 como aprendices, seguían, ¿viste? Sí. Bueno, un supervisor un día me dice, che, mirá, entraste hace poco, ¿por qué no venís? Hacemos una recorrida por la planta y te explico todo. Joya, yo, mameluco nuevo, casco Sí. impecable que brillaba, las botas. Todo nuevito. 0 kilómetros, totalmente. Me muestra toda la planta, los distintos escenarios operativos, todas las maniobras que ellos tenían que hacer cada vez que cambiaba uno de estos escenarios. Bárbaro, increíble. Vimos el horno, los hornos, como para que tengan de referencia, son del tamaño de la casa en la que yo me crié, por ejemplo. Sí. He visto fotos de comparar personas con los hornos, son increíbles. Sí. Bueno, termina toda la explicación y antes de que yo le pueda agradecer, me dice, yo ahora te lo voy a suavizar para la nota. Obvio, por supuesto. Pero me lo hizo de una forma muy picante. ¿Viste? ¿Viste que no era tan fácil esto? Yo ahora me río, pero en el momento no fue tan gracioso. ¿Qué te parece? ¿Viste que no era tan fácil esto? La próxima vez que levantes el teléfono, analizá 2 veces si no está pasando otro escenario. Claro. ¿Sí? Si no hay algo que está cambiando, si no estamos teniendo algún problema en la planta. Porque para mí a veces no es tan fácil mandar a gente que está haciendo 1000 tareas y está solucionando 1000 millones de cosas. Claro, para que tengas dimensión en los números y la llamada, ¿cuándo la tenés que hacer en serio? Claro, yo en el momento me puse recontra rojo, incómodo, mal. Te agarró un calor. Sí, totalmente. Pero bueno, así es como uno se aprende. Y ahí es cuando uno empieza a entender que la operativa en la planta muchas veces prima por sobre otras cosas, ¿sí? Primero se tiene que garantizar que la planta esté operando correctamente y recién ahí hay que ir a ver otras cuestiones, como por ejemplo lo que yo hacía, que era levantar el teléfono y muy fácil dar una orden. No, qué aprendizaje total. Y en ese sentido, para los chicos que nos están viendo, que están estudiando ingeniería, o están por recibir, o que recién están incursionando en la industria, ¿qué le puede decir que son las habilidades que más pesan hoy en día? Mira, justo mi trabajo es un trabajo técnico, ¿sí? Igualmente te voy a decir que lo técnico no. Ok. ¿Por qué? Estamos Sí, hablando de título. jóvenes. Por lo general lo técnico se aprende, ¿sí? A mí al menos, obviamente que intentan verificar que uno sepa, que sea responsable y demás, pero lo técnico quizás no es tan importante porque se aprende a lo largo de los años. Claro. Te capacitan, Yo- de hecho. Exactamente. Yo creo que lo más importante hoy en día es lo que en las redes les gusta llamar la proactividad. Sí.
A mí me gusta más quizás decirle ganas o entusiasmo, Ok, porque si uno tiene esa chispa, después va, participa más, aprende más y seguramente termina creciendo, claro. ¿sí? Eso además de habilidades más de comunicación, que no me refiero a ser súper carismático o ser un gran orador, sino que muchas veces tenemos que tratar con gente de distintas disciplinas, distintas edades, distintas formaciones, y uno tiene que saber argumentar, dar su opinión, escuchar y al mismo tiempo entender, ¿sí? Y encontrar un punto de común acuerdo con todos, que quizás no es fácil cuando uno no está acostumbrado a eso. Claro, muy interesante, Augusto. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por haberme invitado. Bueno, y estamos acá en el segmento de crudo legal, jurídico, con Javier Rodríguez Gali, como siempre. Pero la verdad que no lo tenemos acá en Buenos Aires a Javier, está en algún lugar del mundo. Creo que yo sé dónde está, pero bueno, vamos a ver dónde está. ¿Estás ahí, Javier? Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Sí, estoy acá. Como te podrás imaginar, estoy en Dallas siguiendo a la selección, muy contento con los resultados y trabajando un poco también. Claro, pensé que estabas en Dallas. Dallas no es cualquier lugar para el mundo petrolero, pero la camiseta veo que no está justo firmando un contrato o algo así. No, hoy ya es día de concentración, mañana juega Argentina, así que estoy ya con la camiseta puesta. Bueno, ¿y qué onda Dallas? ¿Qué no puedes contar de Dallas? Mirá, Dallas es una ciudad muy interesante, Nico, porque si bien no está reputada como la capital petrolera de los Estados Unidos, que siempre se piensa más en Houston, Dallas es la capital financiera del petróleo de Estados Unidos. Acá están los grandes inversionistas, las grandes familias, la riqueza del petróleo americano. Así que es muy interesante y eso se puede ver y palpar un poco en la historia de Dallas y en lo que es Dallas hoy en términos de como ciudad financiera y te diría también de servicios legales para la industria petrolera. Yo me acuerdo una serie cuando era chico que se llamaba Dallas, que era la familia Ewing. ¿Vos te acordás de esa serie? Sí, claro, por supuesto. JR. Esa serie representaba el crecimiento de Dallas en la década de los años 50, 60 y 70, y era una saga que replicaba la historia de la familia Hunt. Capaz vos te acordás, Nico, Hunt es una Oil. compañía americana petrolera muy independiente, muy relevante, se llama Hunt Oil. Esa historia tenía que ver con la historia de la familia Hunt. La familia Hunt todavía vive en Dallas, en un barrio muy lindo, se llama Highland Park, y ahí se concentra mucho de la historia petrolera del estado de Texas. Ahora aprovechemos que estás allá porque siempre cuando nosotros hablamos de las cuestiones jurídicas del petróleo, bueno, en Argentina aparece el Estado, hemos discutido mucho a lo largo del tiempo Estado nacional versus Estado provincial, quién es el dueño del subsuelo, quién tiene el dominio. Y siempre tenemos esa referencia a Estados Unidos en donde el dueño del suelo tiene otra relación con el subsuelo, ¿no? Como único lugar casi en el mundo importante en donde lo que acá nosotros llamamos el superficiario, que es un actor medio secundario de la historia petrolera, en Estados Unidos es mucho más relevante, ¿no? Sí, por supuesto, Nico, es muy interesante el régimen legal de la propiedad, porque tenemos la propiedad de la tierra, como en Argentina, que sería el superficial, el dueño de la tierra, pero en Estados Unidos tenemos la propiedad del subsuelo como algo separado. Hay un concepto que se llama segregación. O sea, por un lado está el dueño de la tierra y por otro lado está el dueño del subsuelo. Ese dueño del subsuelo puede ser otro privado. De hecho, es otro privado y en Texas hay muchas compañías que se dedican a adquirir derechos del subsuelo, que se llaman mineral rights. Entonces, vos vas a tener una segregación en niveles, el superficiario, el dueño de la propiedad, el que vive en el rancho de Texas, y vas a tener un dueño del subsuelo, que puede ser una compañía privada que se dedique a adquirir estos mineral rights, o puede ser el estado de Texas. En muchos casos, aquí hay una legislación que se pasó hace muchos años, los privados, los superficiarios le han vendido o han cedido al estado de Texas el subsuelo. Y de esa forma
puede ser que vos tengas un superficiario y en el subsuelo tengas al Estado o a un privado. O sea que vos podés comprarte un rancho, en algunos casos el subsuelo también es tuyo, o es de una empresa, o es del Estado. Pero si es tuyo, ¿cómo se negocia entre un privado que tiene los mineral rights? ¿Se pone un pozo en su propio campo? ¿Cómo es? Mira, los mineral rights se adquieren a través de lo que se llama una escritura de adquisición que se llama mineral deed, y de esa forma se negocia entre el superficiario y el titular de los mineral rights, básicamente cuál es la participación que tiene el superficiario en la renta petrolera. Pero déjame decirte algo más, porque los mineral rights o las compañías que compran mineral rights, a su vez, no son las que operan. No son las que operan los campos petroleros. Esas compañías negocian con las grandes operadoras, que en el estado de Texas te podrás imaginar, y sobre todo en la cuenca de no convencional de Permian, son todos los grandes players que conocemos: Exxon, Conoco, Chevron, la Oxy y muchos otros jugadores locales. Esas compañías negocian con el dueño de los mineral rights lo que llaman los contratos de lease, que sería algo parecido a nuestras concesiones, pero con algunas diferencias que si querés te cuento. Claro, o sea, ese es un actor que acá en Argentina no existe, ese organizador de mineral rights que consolida y después se da vuelta y negocia con una petrolera. Acá en general tenemos a las petroleras, los operadores, discutiendo con el gobierno provincial los permisos, las concesiones, etcétera. Sí, por supuesto. Acá hay más jugadores, hay muchos jugadores privados, hay, como te decía, compañías que solamente se dedican a adquirir los mineral rights. Imagínate cuando fue todo el desarrollo de Permian, quien iba adquiriendo de los superficiales los mineral rights y después los iba negociando con las grandes operadoras. En general, lo que es el contrato de lease, lo más parecido a nuestro contrato de concesión en términos de que es el que permite la explotación del recurso, es entre la operadora, digamos Chevron, Exxon, Conoco, las grandes independientes que hay aquí, Devon, Diamond y algunas otras, Coterra, por ejemplo, y los titulares de los mineral rights. Si son grandes compañías, negocian generalmente fuertemente una regalía, que en algunos casos puede llegar hasta el 25%. Si el mineral right quedó en manos de, como decíamos recién, del superficiario, y este, por ejemplo, lo cedió al estado de Texas, negocia el superficiario, pero debe cederle una parte de esa regalía al estado de Texas, porque de alguna forma quien tiene la propiedad del subsuelo es el estado de Texas. Como verás, Nico, muy distinto, Muy distinto. Y los a nuestro sistema plazos, legal, ¿no? porque acá tenemos las concesiones, que siempre es un tema, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando termina una concesión? En general las empresas quieren prórrogas, porque, bueno, hay una desconexión a veces entre el plazo de la concesión y la vida útil del yacimiento, que por ahí es más larga. Allá como es como a perpetuidad, hasta que lo depletan. Mira, Nico, es muy interesante porque es un sistema en términos de plazos totalmente distinto. En realidad, tiene muy propio de la dinámica de los negocios en Estados Unidos, tiene un plazo muy corto para que vos comiences a perforar. De ahí podríamos asociarlo con el drill, baby drill del Claro, presidente claro. Trump, ¿no? Cuando Sacalo y dice que empezá a pagar. porque quien te cede el mineral right, o sea, el derecho a extraer hidrocarburos del subsuelo, te da en general un plazo de entre 3 y 5 años para que comiences a perforar. Y luego lo podés mantener en la medida que perforás. Imagínate que eso es distinto al esquema nuestro de concesiones, donde por supuesto vos tenés que hacer, de acuerdo a nuestra ley de hidrocarburos, las inversiones necesarias para mantener el yacimiento operativo, pero no tiene la agresividad que tiene un lease agreement en los Estados Unidos, donde si no perforás tenés que devolver el derecho, el mineral right. Claro. Y el estado de Texas, suponete que es una transacción bien privada, juega algún rol, si no tiene los mineral rights, ¿se lleva algo o por ahí puede ser un negocio puramente entre privados en donde el Estado prácticamente no se mete?
Mira, en principio te diría que el Estado no se mete si no tiene algún derecho sobre el subsuelo. Por supuesto, después está todo el esquema impositivo y de diferentes tasas que aplicarán a la explotación, pero que no tienen que ver con la renta petrolera. La renta petrolera queda en manos de quien es el dueño del mineral right, por supuesto, en términos de regalías. Y te voy a contar algo, Nico, algo muy interesante. Quizás fue inspiración también para algunas de las recientes normas que vimos el otro día para la licitación de la provincia de Neuquén, porque en realidad cuando el operador privado quiere acceder a un mineral right, en general también, además de las regalías, paga un bono por acre. Entonces, de alguna forma hay un bono de adquisición que se le paga al dueño del mineral right. Está bien, Neuquén mira mucho en muchos planos a Texas. Yo creo que cuando viajo a Neuquén veo que se quieren parecer a Dallas o a Houston, así que no me sorprendería que ellos estén mirando ese tipo de cosas cuando hacen su legislación. Por ahí para ir cerrando, vos estás ahí, el interés que despierta Argentina es más por la camiseta, me parece, y esperemos que siga siendo así. Pero ¿qué idea tenés de cómo con ese esquema los que han construido y desarrollado el shale en Texas miran a Argentina? Mira, yo creo, Nico, que cada vez hay un interés mayor, ¿no? Pensemos un poco en las empresas independientes americanas del upstream. Creo que la que dio el primer paso fue Continental, fue una empresa con fuerte desarrollo en Estados Unidos como productora independiente, y yo estoy percibiendo que hay interés de otras compañías independientes americanas, que son las que realmente han hecho la revolución del shale aquí. Y también quizás de a poco un interés más creciente de algunas compañías del midstream por mirar activos en la Argentina y ver cómo poder desarrollar y complementar las rutas de evacuación que la producción de crudo y de gas en la Argentina necesita para crecer a los niveles exportables que todos esperamos para el año 2030. Así que te diría que además de los triunfos de la selección o del triunfo por ahora de la selección en Dallas y el partido de mañana, hay expectativas positivas con Argentina. Ahí vos decías que Dallas es muy financiero en relación con la industria de oil and gas. Bueno, también nosotros necesitamos mucho financiamiento, ¿no? Ha sido uno de los cuellos de botella. Así que también ahí esperemos que las puertas para Argentina se vayan abriendo, ¿no? Sí, yo creo que, Nico, será una combinación entre Dallas y Houston. El capital muchas veces está en Dallas, pero las decisiones de las grandes compañías están en Houston. Pero bueno, yo creo que Texas, si querés, para ir cerrando, representa un muy buen momento para la selección argentina, pero también para la industria petrolera y las perspectivas de crecimiento que tenemos en los próximos años. Escúchame, ¿dónde vas a estar dentro de 2 semanas? Voy a estar en Buenos Aires. Bueno, entonces nos vamos a ver acá en el estudio y esperemos que, nada, que sigan los triunfos. Gracias, Nico. Te mando un abrazo. Bueno, quedamos en contacto. Dale. Bueno, y en este último segmento de Crudo vamos a hablar de lo que más me gusta, que es de la historia de nuestra industria, que es muy grande. Hoy, Santi, lo que vamos a hacer es recordar como una especie de aniversario. Terminó junio, sí, y vamos a recordar algo importante de la industria que sucedió en junio, pero de hace algunos años. ¿De hace cuánto? Como mucho puede ser 120 años, digo. Sí, de petróleo el tema. Es de petróleo el tema. Bueno, entonces como mucho tiene que ser 119 años porque ahí empezó a producirse petróleo en Argentina, allá en Comodoro Rivadavia. No, ¿Tiene que ver con eso? Más años. No, pero ¿cómo? No puede más ser. Más años. ¿Sabes cuántos años? ¿Cuántos? 140 años. Apa, ese dato no tenía. O sea, estamos hablando de algo que pasó en junio de 1886. Mirá. ¿Y sabes dónde pasó? Imagino en el sur. No, ¿dónde? En Mendoza. ¿Mendoza? En Mendoza. En Mendoza, en junio de 1886, se inició una campaña exploratoria para buscar petróleo,
se descubrió petróleo y se inició la actividad de lo que se llamó la Compañía Mendocina de Petróleo, que fue la primera empresa privada petrolera argentina, y estamos hablando del siglo XIX. Casi 150 años. Exactamente. El fundador de esta empresa era un ingeniero alemán que había venido a la Argentina, a Mendoza, que se llamaba Carlos Fader. ¿Fader como el pintor? Fader, el padre del pintor. El padre del pintor, mira. El padre del pintor. Fernando Fader es un pintor mendocino que se había formado en Francia. Carlos Fader estaba casado con una francesa. De hecho, poco antes de venir a la Argentina había nacido Fernandito en Burdeos, en Mirá Francia. vos. Y lo interesante es que Carlos Fader, con algunos otros mendocinos prósperos, empresarios de ese momento, acá tengo los nombres que estaban en el directorio de la compañía: Guillermo White, Zapata, que seguramente Sí, algo tenga que ver. Zapata, Mendoza, Sí, son pensamos sinónimos. pensamos en vinos. Sí, sí. Y los hermanos Civit, que también son familias muy conocidas de Mendoza, fundaron una empresa, trajeron un geólogo, Rodolfo Zuber, polaco, trajeron un equipo de europeos con un equipo perforador. Pensá, estamos hablando de No. apenas 10, 15 años de que se había iniciado esto del petróleo en Estados Unidos. Se pusieron a perforar, descubrieron petróleo en Cacheuta, Sí. ahí en Mendoza, y no solamente eso, armaron una pequeña refinería. Increíble. Porque el objetivo que había en ese momento, acá podemos ver a Carlos Fader, el Ahí fundador está de la Fader. empresa, ahí está Sí. Fader. El objetivo no era producir petróleo solamente para producir petróleo. El objetivo en ese momento era sustituir importaciones de querosén. Ah, de querosén. De querosén. La industria petrolera surgió inicialmente, no había motores de combustión interna, no había autos. El producto importante era el querosén, que se usaba para iluminación en las ciudades. Ah, Y Argentina tenía un mercado, la Argentina próspera de aquellos años, en algunas de sus ciudades, en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, un mercado importante de querosén. Entonces, estamos hablando de una empresa que se dedica a buscar petróleo, a extraerlo y a refinarlo, para sustituir importaciones de querosén. Tremendo. Todo eso en el siglo XIX. y todo eso 30 años antes de que se empiece a producir petróleo en Comodoro Rivadavia. Claro, y hay un dato ahí interesante que conecta a lo de Mendoza. Mucha gente a veces cuando cuento esta anécdota me pregunta, pero ¿y qué pasó con la compañía mendocina? Claro, sí, Pero eso te iba a preguntar. sobre fines del siglo XIX vino una crisis macro, cuando no en Argentina, ¿Cuándo no? y la volteó financieramente y la compañía dejó de producir. Tiempo después, YPF agarró esos campos en la década del 30. Ahí también vamos a mostrar un mapa de las zonas petroleras de Mendoza de YPF. Sí. Y empezó a producir agarrando los pozos y las áreas que había tenido Los restos de la compañía los mendocina. restos de la compañía mendocina. Pero es un antecedente muy importante, y algo interesante es que, y decía, la conexión es un ingeniero que es uno de los próceres del petróleo argentino, bastante conocido, que se llama Enrique Hermite. Enrique Hermite. Enrique Hermite se había formado en Francia también, toda esta gente se había capacitado afuera, y lo contrató Fader para trabajar en la compañía mendocina. Tiempo después, ya siglo XX, Hermite es director nacional de Minas, Geología e Hidrología del Gobierno Nacional, del Ministerio de Agricultura Nacional, y es quien organiza el plan de perforación de toda Argentina, a partir del cual, en diciembre de 1907, un equipo perforador descubre petróleo en Comodoro Rivadavia. Increíble. O sea, si no hubiera habido Fader en la compañía mendocina, capaz no sabríamos, o habría sido mucho más tarde, todo lo que fue el descubrimiento de los yacimientos. Claro. A veces hay una falta de reconocimiento a ese antecedente mendocino, ¿no? Y yo creo que ahí se cuela la política un poco. Sí, ¿no? Porque vos fíjate que el descubrimiento de Comodoro es un descubrimiento en un territorio federal. Claro. Chubut no era una provincia en ese no. momento. Hace unas pocas décadas. Claro, Chubut se convierte en provincia a mediados del siglo XX, Claro. y acá estamos hablando de 1907.
Y segundo, quienes lo descubren es un equipo de perforación estatal, es el antecedente de YPF. Exacto. En cambio, en Mendoza era una provincia, tenía el dominio de los hidrocarburos, como hoy. Por ende, la que dio el permiso para la compañía mendocina fue el gobierno de Mendoza, el gobierno nacional no tuvo nada que ver. Y quienes lo llevan adelante, descubren petróleo, extraen, etcétera, es una empresa privada. Claro. Y en Argentina, como vos bien sabés, la discusión política, quizás no tanto ahora, que afortunadamente tenemos una convivencia bastante sana entre empresas privadas, YPF, empresa controlada por el Estado, pero mixta. Sí. Pero durante décadas en Argentina hubo muchísima discusión en esta pelea, por un lado entre nación-provincias y por otro lado entre capital privado versus compañía estatal. Así que me parece que era un buen momento para, así como la vez pasada hablamos de los italianos, Sí. esta vez hablar de los mendocinos. Y estaría bueno capaz cerrarlo con una copita de vino, pero no. No, estamos vino- grabando al mediodía, así que obviamente Vino no pasa. Zapata. Vino Catena Zapata, capaz. Sí, sí, sí. Y si tomamos una copita de vino, ¿sabes cómo vamos a terminar? ¿Cómo? Crudos. Crudos. Porque Muy buen chiste, muy buen chiste. espero que lo entiendan nuestros escuchas, televidentes, no sé cómo decirlo. Sí, porque esto es streaming, son televidentes en cierta forma. Televidentes, Sí, pues podemos nos ven decir. y nos escuchan. Bueno, porque estar crudo, ¿qué es estar crudo? Estar borracho, en México, ¿no? No, ¿En es dónde es? lo que viene después de estar borracho en México. Ok, ok. Estar crudo es tener resaca. Ah, perfecto. No sabía Pero eso. bueno, este crudo es otro crudo, así que los vemos dentro de un par de semanas.